Señores y señores, muy buenos días, bienvenidos a la sesión ordinaria de la Academia Nacional de Medicina, jueves 5 de julio de 2025. Pedimos por favor, encarecidamente, colocar los teléfonos en vibración, modo avión o en su defecto apagarlo. Lo decimos y seguimos oyendo los repiques de los tambores por aquí. Invitamos a la doctora Patricia Valenzuela y al doctor Luis Capote a que nos acompañen en la mesa académica, por favor, aquí en estos sillos pueden ubicarse. Muchísimas gracias. Señor secretario, sírvase verificar el quórum del día. Tenemos quórum, señor presidente. Muchas gracias. Sírvase de leer la agenda del día. El orden del día de la sesión académica de hoy está integrada por una conferencia organizada por la Comisión de Salud Pública, cuyo presidente es el doctor Saúl Peña. Ahí. Repito, la sesión de hoy está constituida por una conferencia organizada por la Comisión de Salud Pública, cuyo presidente es el doctor Saúl Peña y secretaria la doctora Marianela Herrera Cuenca. La conferencia se titula Dilemas de la Salud Pública en Venezuela, enfermedades crónicas no transmisibles y enfermedades transmisibles, que será dictada por los doctores Luis Capote y Patricia Valenzuela. Y a continuación tendremos la sesión administrativa. Muy bien. Hoy tenemos la visita también de estudiantes de la Facultad de Medicina, de la Escuela de Medicina. Pueden ubicar algunos de los asientos disponibles en la mesa académica. Están invitadas e invitados. Muy bien. ¿La doctora Herrera está en línea? Ok. La palabra. La moderadora de la reunión de hoy será la secretaria de la Comisión de Salud Pública, la doctora Marianela Herrera Cuenca, quien es profesora e investigadora de la Universidad Central de Venezuela en el CENDES. Es también miembro de la Fundación Bengoa para estudios de nutrición y pertenece también al Observatorio Venezolano de Salud Pública. Señor presidente, ruego darle la palabra a la doctora Marianela Herrera Cuenca para que haga la de moderadora de la conferencia de hoy. Tiene la palabra la doctora Marianela Herrera Cuenca. Bienvenida. Señores académicos, invitados de cortesía, individuos de número, estamos muy contentos desde la Comisión de Salud Pública en brindar esta conferencia sobre los dilemas de la salud pública en Venezuela, enfermedades transmisibles y enfermedades crónicas no transmisibles. Venezuela presenta condiciones sumamente particulares al día de hoy en el área de salud, y nos encontramos inmersos en una crisis y un colapso del sistema de salud. Pero esto nos obliga a reflexionar sobre los retos y desafíos del escenario en el cual nos encontramos. La reemergencia de enfermedades transmisibles que una vez fueron erradicadas y el incremento de enfermedades crónicas no transmisibles, muchas de ellas asociadas, o la mayoría de ellas asociadas al estilo de vida, a las condiciones ambientales, a la nutrición. Y por esto entonces se realiza y se ve un panorama lleno de complejidades, donde no solamente un factor es importante considerar todos los factores justamente para llegar a soluciones adecuadas e integrales. Esta presentación va a tener como eje fundamental el impacto global y la carga social de las enfermedades crónicas no transmisibles en vista de la longevidad que se ha adquirido gracias a los avances médicos, no necesariamente en paralelo a la calidad de vida que pueda obtenerse en esta longevidad. También vamos a tener un eje conductor en las enfermedades transmisibles que afectan desproporcionadamente a las comunidades con recursos limitados, más aún en la Venezuela de hoy, donde tenemos
la gran mayoría de las personas viviendo en pobreza. La gran mayoría de esa pobreza hoy en día puede decirse que es pobreza extrema, y esto es un condicionante y un determinante social de la salud. Entonces, en nombre de la Comisión de Salud Pública, damos la más cordial bienvenida a nuestros ponentes, recordándoles que las ponencias no deben excederse de 20 minutos. Entonces vamos a comenzar con la exposición de la doctora Patricia Valenzuela con enfermedades transmisibles. Muchas gracias. La doctora Patricia Valenzuela es médico cirujano graduada en la Escuela Vargas de la Universidad Central de Venezuela, con un posgrado en medicina interna y posteriormente otro posgrado en infectología. Actualmente trabaja en la sección de infectología del Instituto de Medicina Tropical, doctor Félix Pifano, y también es presidente en funciones de la Sociedad Venezolana de Infectología. Luego darle la palabra a la doctora Valenzuela, señor presidente. Tiene la palabra la doctora Patricia Valenzuela y bienvenida siempre a esta su academia. Bueno, agradecida por la invitación. Me contactaron inicialmente el doctor Saúl Peña y la doctora Marianela Herrera, y bueno, me pidieron hablar del dilema en salud pública, enfermedades transmisibles versus no transmisibles. Distinguidos miembros de la Academia Nacional de Medicina, honorables colegas, es un privilegio, una gran responsabilidad dirigirme a ustedes hoy en este prestigioso e histórico recinto. Agradezco sinceramente la invitación a compartir algunas reflexiones sobre un tema que considero de vital importancia para nuestra práctica, para la salud pública de nuestra nación y del mundo. Durante décadas, particularmente las últimas décadas, pues hemos visto una transición desde las enfermedades transmisibles a las enfermedades no transmisibles. Es decir, estas enfermedades como las cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, diabetes mellitus, son las principales causas de mortalidad a nivel global. Es una realidad que definitivamente nos ha reorientado con justa razón muchas de nuestras estrategias de salud pública. Sin embargo, este enfoque, si bien es necesario y totalmente justificado con las estadísticas que posteriormente nos comentará el doctor Capote, persiste y en muchos casos está latente la creciente amenaza que representan las enfermedades transmisibles. Ciertamente la magnitud de las enfermedades no transmisibles es innegable y su abordaje es crucial. La presente conferencia va a ser enfocada particularmente en las enfermedades transmisibles, y ustedes dirán, bueno, ¿por qué hacer énfasis en ellas? Bueno, lo primero es la alta prevalencia y morbilidad continua que estas enfermedades tienen a lo largo de todo el mundo y particularmente en nuestro país. Y segundo, que es un punto muy crítico, es ese potencial inherente para generar brotes, epidemias y pandemias. Y el ejemplo más reciente es la pandemia de la COVID-19. Las enfermedades transmisibles todavía son una amenaza persistente, y rápidamente la definición es que son causadas por agentes infecciosos o por sus toxinas, y que, bueno, pueden tener una transmisión directa o indirecta de una persona, animal o a un huésped susceptible. Ejemplos importantes de estas enfermedades transmisibles: el VIH-Sida, tuberculosis y malaria, que continúan siendo amenazas globales. La carga de las enfermedades transmisibles a nivel global es importante y es motivo de disertación
en muchos espacios similares a este. Primero porque son altamente prevalentes en países de bajos y medianos ingresos, tienen un impacto socioeconómico importante, de hecho se genera una pérdida de la productividad y altos costos de la atención médica, la mortalidad infantil, que es uno de los índices país que describe a los países de manera muy importante. Las infecciones respiratorias y diarreicas son la primera causa de muerte en menores de 5 años. Y por supuesto tuberculosis, que hoy en día es un problema de salud pública a nivel mundial, pues representa 1.5 millones de personas fallecidas para 2020. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud. La carga continua de este tipo de enfermedades las vamos a colocarlas o ponerlas en las grandes. ¿Quiénes son las grandes? Las grandes son tuberculosis, malaria y VIH-Sida. Y las olvidadas, que son el grupo de enfermedades tropicales desatendidas que particularmente en nuestro país generan problemas de salud pública. A pesar de los avances médicos, estas tres grandes siguen movilizando recursos financieros a nivel mundial para dar una respuesta a los países, y sobre todo países de bajos y medianos ingresos. Ahora también estamos viviendo el resurgimiento a través de brotes de enfermedades prevenibles por vacuna, como por ejemplo sarampión, poliomielitis, también toferina. Y paralelamente tenemos ese grupo que les comento, es una lista, un poco más de 12 enfermedades infecciosas o enfermedades tropicales desatendidas, que dentro de esa lista está dengue, está zika, está chikungunya, leishmaniasis, la enfermedad de Chagas, y que representan o afectan aproximadamente a 1.000 millones de personas, principalmente en los países de bajos ingresos y poblaciones pobres, marginados y de difícil acceso. O sea, son las poblaciones más lejanas las que se afectan, sobre todo en leishmaniasis, enfermedad de Chagas, tracoma, oncocercosis, que están en esta lista. Estas enfermedades perpetúan la pobreza y además causan discapacidad crónica y tienen un impacto socioeconómico que suele ser devastador, aunque a menudo no figuren en los títulos globales. Las estimaciones indican que el grupo de enfermedades transmisibles, como la infección de VIH, malaria y tuberculosis, y las enfermedades infecciosas desatendidas, representan una carga de enfermedad del 6%, carga total de años de vida ajustadas en función de discapacidad, en todos los grupos etarios, y estos eran valores en América para 2017. Pero si a ello además le sumamos las enfermedades como el cáncer hepático o el hepatocarcinoma por las hepatitis virales, le sumamos el cáncer de cuello uterino por la infección de VPH, el número asciende a 9%. Entonces, 9%, ¿verdad?, del total de defunciones en el mundo. Es un número bastante relevante, nada despreciable, y que debemos trabajar en función de ello. Entonces, yo creo que es crucial entender que ambas, tanto las transmisibles como no las transmisibles, no son entidades aisladas, van de la mano y interactúan de forma compleja y a veces sinérgicas. Hay dos escenarios importantes: las sinergias peligrosas y las competencias de recursos. Las sinergias peligrosas es porque las enfermedades no transmisibles como diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, son factores de riesgo para formas severas y hacen más susceptibles a los individuos que la padecen de enfermedades infecciosas, y eso lo vimos con la COVID-19. Por supuesto, los pacientes, y eso está claro, que las comorbilidades crónicas presentan peores pronósticos frente a los agentes infecciosos. E inversamente, las enfermedades transmisibles también pueden facilitar o dejar secuelas crónicas y incrementar el riesgo de enfermedades no transmisibles. Y entonces ahí hablamos infección por VPH, cáncer de cuello uterino, hablamos de enfermedad de Chagas, miocardiopatía crónica. Entonces vemos que la interacción entre una y otra es importante y tienen un efecto de sinergia. Y la competencia de recursos, que es uno de los problemas más importantes, es que esto genera una doble carga y una tensión inmensa sobre los sistemas de salud.
Y las preguntas son, ¿cómo priorizamos los recursos? ¿A quién le damos prioridad? ¿Cómo asignamos recursos de manera equitativa y eficiente cuando ambas agendas demandan atención urgente? Yo no tengo la respuesta de estas dos preguntas, yo se las dejo a ustedes porque yo creo que esta respuesta necesita experticia y además necesita un enfoque multidisciplinario. Las enfermedades no transmisibles, rápidamente, porque después nos hablarán al respecto. La naturaleza no son causadas por agentes infecciosos, factores de riesgo principalmente son genéticos, fisiológicos, ambientales y conductuales, de progresión lenta y de larga duración, y además tienen un impacto global, causan muerte el 74% de las defunciones en el mundo. Rápidamente les voy a hablar de VIH-Sida porque es una de esas enfermedades infecciosas, es de esas enfermedades transmisibles importantes en nuestro país. Tenemos 3 metas, 95%, 95%, 95% para el 2030. Pautado así para ONUCIDA. En Venezuela viven un poco más de 102.000 personas con VIH, de las cuales el 73% conoce su estado. Este 73% debería ser 95%. El 95% de la población general debería saber si vive o no con VIH. Luego tenemos el otro 95% para Venezuela es 73%. Es decir, solamente 73% de las personas que viven con VIH está tomando tratamiento antirretroviral. Debería ser 95%. Y nos falta el tercer 95%, y es que ese tratamiento antirretroviral debe mantener a la persona indetectable. No tenemos los valores porque en nuestro país apenas hace un año tenemos disponibilidad a nivel nacional y de forma gratuita carga viral a través de GeneXpert. Entonces esperemos que en el próximo informe que se está en desarrollo nos puedan dar ese número. Pero aquí hay un dato que yo nunca pierdo la oportunidad de mencionarlo y es el VIH en las embarazadas. El VIH en las embarazadas para 2023 se incrementó a 44.3%. Que conocen su estado de VIH. Ese porcentaje, ¿verdad?, estaban recibiendo tratamiento antirretroviral para la reducción de la transmisión materno-infantil del VIH y fue 36%. Debería ser 100%. No se justifica que ninguna embarazada que viva con VIH, primero que no conozca que tiene VIH y segundo que viva con VIH y que no tenga tratamiento antirretroviral. Eso es inaceptable. El porcentaje estimado de niños que contraen el VIH por esta vía fue de 23% para 2023. Es un resultado inferior a 2022, pero debería ser 0%. Y tenemos los recursos, y tenemos la experticia, y tenemos el programa, entonces tenemos que trabajar en esto. Esto es una enfermedad transmisible. Y no tenemos que luchar porque nuestras nuevas generaciones nazcan libres de VIH. Me quedan 8 minutos. Caramba, pero fueron 20. Ok. Tuberculosis, aquí rápidamente, la cobertura de tratamiento para el país es de 74%, debería ser más alta. El porcentaje de hogares afectados de tuberculosis que enfrentan costos catastróficos en Venezuela es 45%. La amenaza de la resistencia bacteriana estima que la mortalidad en el 2050, o sea, que va a causar la muerte en el 2050 de por lo menos 10 millones de personas anualmente. Se va hacia el camino de el tratamiento difícil de aquellas infecciones de la comunidad. Y, por supuesto, el uso irracional o el uso inadecuado, indebido de los antibióticos genera bacterias resistentes. Las enfermedades reemergentes, bueno, lo estamos viviendo, lo hemos mencionado. Las emergentes, todos aquellos nuevos gérmenes como la COVID-19, pero hay una proyección importante y es que el cambio climático podría aumentar el riesgo de enfermedades transmitidas por vectores hasta un 10% para el 2050. ¿Por qué es importante? Bueno, ya les dije, potencial epidémico, potencial pandémico.
el brote, sobre todo, es importante tener gente capacitada, tener insumos para hacer diagnóstico prontamente, y ejemplos de esto es cólera en Haití en el 2010 y sarampión en Europa 2018, pero ahorita hay una alerta epidemiológica de la OMS por sarampión en el mundo, porque hay casos, hay brotes de sarampión en el mundo. Desafíos importantes, esta propagación de nuevos gérmenes. Para el potencial pandémico de un microorganismo lo tiene porque es nuevo, porque el ser humano o los habitantes del mundo no tienen inmunidad porque nunca se han expuesto a este nuevo microorganismo, y tercero, porque tiene la capacidad de transmitirse eficientemente de persona a persona. Esos tres puntos son los que hacen que las enfermedades transmisibles, cualquiera de sus microorganismos, se transforme o tenga potencial pandémico. Factores que impulsan esta emergencia y reemergencia: la globalización y la movilidad humana, la urbanización no planificada y la deforestación, por ejemplo, al sur del país. La resistencia a los antimicrobianos, los conflictos, desplazamientos o crisis humanitarias también facilitan, aumentan el número de casos, aumenta la incidencia, aumenta la prevalencia de las enfermedades transmisibles. Y por supuesto, las debilidades de nuestro sistema de salud. El cambio climático también influye, y en Venezuela estamos viviendo cambio climático porque además permite que los vectores extiendan sus fronteras, y pues se estima que más del 60% de las enfermedades transmisibles emergentes son de origen animal. ¿Qué tenemos que hacer? Invertir intervenciones en salud pública, la clave del control, vigilancia epidemiológica, vacunación, higiene y saneamiento ambiental, educación sanitaria, tratamiento oportuno, investigación y desarrollo. Aquí les dejo cómo podemos avanzar. Bueno, fortaleciendo los niveles de atención primaria en salud, el enfoque de One Health o una sola salud. Ahí entra la salud humana, la salud animal y los ecosistemas. La inversión sostenida en investigación y desarrollo. En Venezuela hay que investigar, hay que escribir. Y ustedes, que además son ejemplo de historia y ejemplo de experticia en sus diferentes campos, tienen que estimular a las nuevas generaciones para que escriban y hagan investigación. También debemos tener comprensión internacional, cooperación internacional y solidaridad. No podemos cerrar las puertas del país para tratar de resolver todos estos problemas. Abordar con detenimiento los determinantes de salud en el país y la comunicación de riesgos efectiva y la lucha contra la desinformación. La confianza pública es esencial. Si yo le digo mentiras a las comunidades, no logro nada. Las mentiras tienen patas cortas. Como médicos especialistas en epidemiología y líderes en el campo de salud, qué honor estar en este recinto, una vez más se los digo, tenemos que entender que tenemos un papel crucial. Tenemos que mantener una alta sospecha de diagnóstica, abogar por el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y la preparación para los brotes, participar activamente en la educación continua y en la investigación, promover la colaboración intersectorial e interdisciplinaria, ser voces de la ciencia y de la razón. En un mundo inundado de información, nuestro rol como comunicadores creíbles y defensores de la salud pública basada en evidencia es más importante que nunca. Entonces tenemos un desafío persistente, un enfoque colaborativo y una inversión que buscar y que justificar. La salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, ¿verdad? Y no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades. La preparación no es un gasto, es una inversión. Invertir en la prevención, detección temprana y control de las enfermedades transmisibles es invertir en la seguridad sanitaria, en la estabilidad económica y en la resiliencia de nuestras sociedades frente a futuras crisis. La próxima pandemia no es una hipótesis, es una certeza. Nuestra responsabilidad entonces es estar preparados para lo mejor posible. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Le quedaron 2 minutos. Me quedaron 2 minutos para hacer propaganda, porque no salió la última lámina,
pero tengo el honor pues de poder invitarlos al 16º Congreso Venezolano de Infectología, doctor Juan Félix García, que va a ser 26, 27 y 28 de junio en Caracas, en las instalaciones del Hotel Renaissance, donde vamos a hablar de salud global, de vacunas, de enfermedades transmisibles. Y estoy segura que les va a encantar. El 25 de junio será los talleres precongreso y hablaremos de inteligencia en salud pública y también en todo lo relacionado con el ecosonograma a la cama del paciente. De nuevo, muchas gracias. Sí, como estamos en una sesión, en una conferencia única con dos ponentes, las preguntas las haremos al final de la segunda presentación, que corresponde al doctor Luis Capote, viejo amigo de esta corporación. El doctor Capote es médico cirujano también de la Escuela Vargas, en la Universidad Central de Venezuela, inicialmente con un posgrado en cirugía general en el Hospital Universitario de Caracas y subespecialización en cirugía oncológica. Trabajó durante mucho tiempo en la Dirección de Oncología del antiguo Ministerio de Sanidad y Asistencia Social y después en los nuevos ministerios. Y en el 2018 fue declarado por la Sociedad Venezolana de Oncología como maestro de la oncología. Señor presidente, ruego darle la palabra al doctor Capote para que haga su presentación. Tiene la palabra el doctor Luis Capote. Bienvenido a la Academia Nacional de Medicina. Muy buenos días. Mi agradecimiento a la Junta Directiva de la Academia Nacional de Medicina, a la Comisión de Salud Pública por la oportunidad que me dan de ofrecer esta ponencia en esta ilustre corporación. Hablar de enfermedades crónicas no transmisibles en un periodo de 20 minutos es verdaderamente un reto, pero vamos a tratar de cumplirlo y hacer como la doctora, que nos sobren aún minutos. Las enfermedades crónicas no transmisibles, según la definición de la Organización Mundial de la Salud, corresponden a patologías, a un grupo de patologías que afectan la salud por tiempos prolongados, que no son causadas por infecciones agudas y son el producto de una combinación de factores genéticos, ambientales o de comportamiento y que crean la necesidad de tratamientos y cuidados médicos a largo plazo. En términos generales, las enfermedades crónicas no transmisibles abarcan un gran grupo de enfermedades, pero las principales y las que toma más en cuenta la Organización Mundial de la Salud son las enfermedades del corazón, que siempre están en el primer lugar, el cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas. Por lo tanto, nos atendremos a hablar básicamente de estas 4 patologías. Para el año 2021 se estimaba en el mundo que ocurrieron, o se estimó de acuerdo a las cifras que se manejan por la Organización Mundial de la Salud, que ocurrieron alrededor de 43 millones de casos de enfermedades crónicas no transmisibles. En el año 2021 ocurrieron, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 43 millones de casos de enfermedades crónicas no transmisibles, de muertes por enfermedades crónicas no transmisibles, de un total de 68 millones de muertes que se señalaron para ese año. Y 7 de las 10 causas principales corresponden a enfermedades crónicas, del total de causas de muerte corresponden a enfermedades crónicas no transmisibles. La carga económica de las enfermedades crónicas no transmisibles ha estado evolucionando en el mundo a lo largo del tiempo y hoy en día constituye una enorme carga desde el punto de vista social y económico. El Foro Económico Mundial del año 2015 señaló que las enfermedades crónicas no transmisibles
son un riesgo importante de pérdidas económicas junto con las insuficiencias en la infraestructura, las crisis fiscales y el desempleo. Dentro de las 10 primeras causas de muerte en el mundo, en cifras desde el 2000 al 2021, aquí se refleja básicamente las del 2021, que es la que están más visibles, pero las líneas muestran la evolución que han tenido a lo largo del tiempo, de ese tiempo. Está en primer lugar la enfermedad isquémica del corazón, que representa aproximadamente el 80% de todas las enfermedades del corazón. El COVID, que en ese año alcanzó a 8,8 millones de muertes y cambió totalmente, movió totalmente la curva de mortalidad en el mundo, porque hizo que descendieran otras patologías a lugares inferiores. Después están los accidentes cerebrovasculares, que están aumentando considerablemente también a lo largo del tiempo. Incluso hay efecto COVID que está contribuyendo a este aumento. Las enfermedades respiratorias bajas, como la neumonía, por supuesto, y el cáncer, en este caso, como se trata de localizaciones específicas, cáncer de pulmón, que de todos los cánceres en el mundo es que afecta y produce mayor cantidad de mortalidad. Después está Alzheimer, diabetes y enfermedades renales. En Venezuela, viendo la evolución de las enfermedades crónicas desde el 2000 al 2016, según la información de los anuarios de mortalidad, lamentablemente no tenemos anuario de mortalidad después del 2016, es el último que tenemos, y las enfermedades del corazón representaban la primera causa de muerte para ese año 2016, habían aumentado de 22.000 a 38.000 desde el 2010 hasta el 2016. El cáncer seguía siendo la segunda causa, con unas 25.000 defunciones para ese año. Después estaba, dentro de las enfermedades crónicas, cerebrovascular, diabetes y entre nosotros la enfermedad crónica de las vías respiratorias inferiores no tiene el peso grande que se observa en otras regiones del mundo y está en el 9º lugar. Si nosotros vemos la situación para el año 50, en 1950, la publicación del anuario de ese año mostraba que las enfermedades del corazón y el cáncer ocupaban el 4º y el 5º lugar. Entre las dos no representaban ni 5.000 muertes, que sería el 10% de la mortalidad total para ese año. Hoy en día entre las dos representan más del 35%. Y para esos años, la gastroenteritis y la tuberculosis eran las enfermedades básicamente que producían mayor cantidad de mortalidad. La evolución, por supuesto, a lo largo del tiempo nos indica que hay un aumento continuo del número de defunciones, como también, por supuesto, el número de casos. Para la mayoría de las enfermedades crónicas, para cáncer sí, pero para la mayoría de las enfermedades crónicas no tenemos información de morbilidad mundial, porque no hay buenos registros que permitan estimar estas cifras. Por supuesto, como aumenta la población, es de esperar que el número de casos vaya aumentando, como lo vemos en ese gráfico. Desde el punto de vista de distribución por sexo, que es otra de las variables importantes que tenemos que analizar, en Venezuela, la enfermedad crónica en general, las enfermedades crónicas no transmisibles, son más frecuentes en varones que en mujeres, en hombres que en mujeres, y en una proporción relativamente significativa, como lo ven en el gráfico, y eso se ha producido a lo largo del tiempo en que se lleva información estadística. Si nosotros nos comparamos con Estados Unidos de Norteamérica, vemos que allí la situación para el año 2000, hasta en la curva que está en las barras que están para 2010, y también hasta, eso ocurrió más o menos hasta 2020, había predominio de mujeres. Sin embargo, en el 2022 empezó a predominar la mortalidad por enfermedades crónicas también en hombres. Es un cambio bastante extraño y posiblemente se atribuye a efecto COVID. Si vemos las enfermedades crónicas por tasas estandarizadas,
En mujeres y hombres vamos a ver un gráfico como el que estamos observando en este momento, desde la evolución del 2010 y 2016, con un crecimiento o una situación de crecimiento relativamente moderado en Venezuela. Otro de los aspectos importantes que tenemos que considerar al analizar las enfermedades crónicas no transmisibles es su distribución por edad. Si vemos la distribución por edad en varios países del mundo, por ejemplo aquí tenemos el caso de Reino Unido, podemos ver también el caso de México, para un país de América, o Japón, un país de Asia, o Australia, del continente de Oceanía, vemos que evidentemente es una enfermedad, son enfermedades que se producen básicamente después de los 50 años de edad. El 90 y hasta el 95% se producen después de esta edad. Entonces es una enfermedad que aumenta en la medida en que las personas van llegando a una expectativa de vida mayor en el mundo. Ya de por sí esto es un indicador de por qué están aumentando las enfermedades crónicas. Si vemos la distribución geográfica, que es otro aspecto sumamente interesante, vamos a observar, viéndolas en particular, por ejemplo, para enfermedades del corazón, hay algunas regiones del mundo que tienen tasas muy altas, en cambio otras tienen tasas intermedias o bajas. Venezuela está en una situación intermedia aquí en esta representación gráfica. Para el caso del cáncer, tenemos también una distribución que corresponde a esa desigualdad que existe para la mayoría de las patologías no transmisibles en el mundo. Vemos que hay un predominio en Rusia, en Mongolia, en África del Sur. En Venezuela también estamos en una situación relativamente intermedia. Para cáncer podemos analizar morbilidad y vemos que la situación de morbilidad cambia en relación a lo que es la mortalidad, porque algunos países que no aparecían entre los que tenían mayor carga desde el punto de vista de la mortalidad sí están en la morbilidad, como por ejemplo Australia, que es el que tiene la tasa más alta, Canadá, Estados Unidos, Europa Occidental y Escandinavia. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué esa diferencia? Básicamente esa diferencia la hace la prevención y los servicios médicos oportunos y más eficientes. Entonces disminuyen mortalidad por una patología que es controlable. Desde el punto de vista de la diabetes, llama la atención que observamos que toda la zona del norte de África, del Oriente Medio, la península arábica y hasta la India tienen tasas bastante altas de diabetes y en Venezuela estamos en una situación también intermedia. Para las enfermedades respiratorias crónicas, las tasas más altas se ven en India, un país que tiene unos índices de contaminación en las ciudades muy altos y además en el campo existe todavía la costumbre de cocinar con leña o con carbón que generan mucha contaminación en el ambiente. El otro aspecto de las enfermedades transmisibles no transmisibles, que hay que considerar es su evolución en el tiempo, cómo evolucionan a lo largo del tiempo. Observamos, por ejemplo, que si lo medimos, por supuesto, por cifras absolutas, hay un crecimiento continuo, como lo vemos en este gráfico, que es para Venezuela, desde 1995 hasta 2016. Pero si lo vemos por las tasas, que es el indicador que debemos usar, observamos que enfermedades cardiovasculares realmente está aumentando en los últimos años, cáncer se mantiene estable, es decir, no ha aumentado el riesgo de cáncer en Venezuela en los últimos 10 o 15 años, mientras en diabetes y enfermedades crónicas de las vías respiratorias sí hay un aumento moderado. Si nos comparamos con Estados Unidos, vamos a ver que desde el punto de vista numérico, estas cifras que vemos acá, se observa, por cierto, llama la atención, que había un predominio durante bastantes años de las mujeres sobre los hombres, como dijimos, y eso cambió fundamentalmente alrededor del año 2020, cuando predominan los varones. Además, la curva de crecimiento, fíjense ustedes que sufre una muesca importante en el año 2020, que aumenta la tendencia que llevaba, y eso es explicable también por efecto COVID sobre las enfermedades crónicas no transmisibles. Pero si vemos las tasas
la tendencia de las tasas de mortalidad, observamos que también en las enfermedades crónicas en general, no solo en cáncer, sino en las enfermedades crónicas en general, las tasas, que es lo que miden el riesgo, estaba disminuyendo a lo largo del tiempo hasta el año 2020, cuando vuelve entonces a recibir un impulso importante. Tenemos que hablar, no podemos dejar de hablar de enfermedades crónicas no transmisibles sin hablar sobre los factores que están determinando este proceso. Ya la doctora habló de la transición epidemiológica, que es muy importante y ha ocurrido en el mundo desde hace, por lo menos ya desde 1850 en adelante se notó de manera evidente, pero también sobre todo la transición demográfica. Todo esto impulsa el crecimiento que ocupen esos espacios que dejan las enfermedades transmisibles, lo empiezan a ocupar las enfermedades no transmisibles. Eso entonces es lo que se ha llamado la transición epidemiológica y la transición demográfica. La transición epidemiológica se define como el conjunto de cambios a lo largo del tiempo que producen patrones diferentes en los problemas de salud. Y la transición demográfica, es no solo es una teoría, ya se considera prácticamente que eso es sumamente real, es un hecho. Son los cambios en los patrones de natalidad y de mortalidad en una sociedad que van a conducir a cambios en la estructura de población. Hay gráficos muy evidentes en esto. Por ejemplo, en 1950 la población del mundo era 2.500 millones de habitantes. La tasa de natalidad y de mortalidad estaba más o menos estable, pero rápidamente ocurre un proceso de evolución en las tasas sobre todo de mortalidad, que empiezan a disminuir enormemente con el control de las enfermedades transmisibles, el proceso de saneamiento, de mejor alimentación, etcétera, conduce a menor mortalidad y la población crece rápidamente. Ya para el año en que estamos, 2025, somos 8.230 millones de habitantes en el mundo, pero la situación comienza a declinar en cuanto a que la tasa de natalidad bajó notablemente. Eso es producto de que la tasa de fecundidad, que es lo que mueve realmente la población en el mundo, ha estado disminuyendo, como se ve en estas curvas. Por cierto que en estas curvas, a comienzo, en los años 50, en 1950 más o menos, Latinoamérica estaba por encima del promedio mundial, y hoy en día estamos por debajo del promedio mundial en la tasa de fecundidad, o sea que estamos creciendo a un ritmo mucho menor que el promedio mundial. Eso se refleja en lo que llamamos las pirámides de población. En 1900 teníamos realmente una pirámide real, como se ve en el gráfico. Después pasamos en 1960 a una forma de campana, y en el 2001 ya estaba tomando una forma de pera, que se está acentuando en los últimos años porque la población infantil y de adolescentes está disminuyendo notablemente en el mundo. Hay otro indicador muy importante, que es la esperanza de vida al nacer. En Venezuela ha estado aumentando desde los años 60, en que el promedio estaba alrededor de 58 años, y hasta ahora que es de 73, con mejor promedio en las mujeres, mejor esperanza de vida en las mujeres, que es 77 años, y en los hombres, que no llegamos a los 70. Bueno, ¿cuáles son los desafíos entonces que nos plantean las enfermedades crónicas no transmisibles? En primer lugar, que hay que aumentar la prevención y la promoción de salud. Eso es fundamental. Los hábitos saludables desde edades tempranas son un requisito necesario. La alimentación equilibrada, la actividad física regular, todos estos son elementos fundamentales para evitar que se produzcan enfermedades crónicas de manera precoz en la población. Por supuesto, la atención médica oportuna y eficaz. Hay que aumentar la cobertura de los servicios, la equidad en los servicios, para poder tener una situación más favorable. El uso de las modernas tecnologías nos va a ayudar muchísimo con análisis de información y detección temprana. La regulación de factores de riesgo y el enfoque integral. Los organismos como la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Internacional de Investigaciones de Cáncer para el Cáncer y la Organización Panamericana presentan observaciones muy claras de lo que debemos hacer. Hay la reunión de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que ha hecho
observaciones muy importantes para mejorar la situación en enfermedades crónicas. Este año se reunirá la cuarta en septiembre. La inteligencia artificial nos va a ayudar enormemente porque va a mejorar el diagnóstico, ya lo está haciendo en cáncer, diagnóstico temprano y preciso, medicina personalizada, monitoreo continuo y optimización de los recursos médicos. Hay una forma de tratamiento actual que se está haciendo muy general en cáncer, que son los anticuerpos monoclonales. Son difíciles de producir y costosos, pero esto la inteligencia artificial también lo va a facilitar para que sean no solamente aplicables a cáncer, como ya está haciendo en enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la artritis reumatoide, la enfermedad de Crohn, sino que también se va a extender a enfermedades infecciosas y parasitarias, como la tuberculosis multiresistente y la malaria. Al final, las conclusiones, ¿cuáles serán? Las enfermedades crónicas tienen un costo muy elevado, son un problema que es una carga económica muy grande, las complicaciones son severas, como por ejemplo la diabetes, que se complica con enfermedades renales serias, el costo del cáncer va a aumentar enormemente, pero tenemos que decir que el gasto en la prevención y el tratamiento de las enfermedades no transmisibles no es un costo, es una inversión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Patricia, ¿puedes acercarte hasta allá? Y sí, vas copiando los nombres de las personas que preguntan. Sí. Toma. La doctora Herrera, ¿estará por allí? Quería hacer un par de comentarios finales antes de proceder a la ronda de preguntas, porque ambas excelentes exposiciones nos dan pie para hacer una reflexión en cuanto a aplicar la teoría de la complejidad en un escenario como el venezolano, donde se requiere verdaderamente una visión multifactorial, multidimensional, por niveles, de todas estas capas de factores que influyen y que van a determinar la salud de la población. Y la otra parte es el marco de derechos humanos en el cual tenemos que hacer una profunda reflexión. ¿Cuál es el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a la vida? ¿Dónde están estos derechos y sus cumplimientos respectivamente en este escenario tan complejo, lleno de retos, en este dilema en el cual nos han llevado maravillosamente bien el día de hoy la doctora Valenzuela y el doctor Capote, para profundizar pues en esta reflexión? Tal pareciera que hay una pelea en un ring de boxeo entre distintas ciencias, entre distintos elementos y dimensiones de este escenario complejo en el cual estamos viviendo. De ahí el interés para resaltar lo que puede aportar la teoría de la complejidad para el abordaje sistémico del problema. Entonces, muchas gracias a los doctores y pienso que podemos intercalar una pregunta de la presencialidad en sala y otra pregunta que venga de la gente que está conectada vía online. Eso es así, doctora. Muchísimas gracias. Vamos a empezar a dar el derecho de palabra, señor secretario. Iniciamos la ronda de preguntas y comentarios con la doctora Aixa Miller. Tiene la palabra la doctora Aixa Miller. Bueno, gracias por darme la palabra. Realmente este simposio es muy interesante, la parte de salud pública. El doctor Capote, hemos trabajado juntos por muchos años y es un impulsor de este tema. Es impresionante la cantidad de años que tiene enseñándonos la parte de epidemiología. Ahora, quería preguntarle a la doctora con respecto al SIDA. O sea, yo tuve la oportunidad, pues hay un trabajo publicado mío en la
en la revista de Obstetricia y Ginecología de Venezuela sobre el SIDA en las embarazadas. Esas estadísticas que ella presenta son porque, ¿de qué año? Porque yo, por ejemplo, que seguí el SIDA en las embarazadas desde el año 2000 en el hospital universitario, cuando se presentó la primera paciente infectada con SIDA, porque eran realmente infecciones, no el SIDA completo. Entonces, esas estadísticas, ¿y de dónde las sacó? Porque es que nosotros tenemos problemas con las estadísticas como del 2016. Aquí, con este gobierno no se publican las estadísticas. Y uno cuando está haciendo un trabajo le es dificilísimo. O sea, la comparación, uno tiene unos datos y no los puede comparar con otros porque no hay estadísticas. Sí, vamos a hacer, seguir la política de tener 2 individuos en presenciales y 2 vía online. En forma presencial tiene la palabra o solicita la palabra el doctor Felipe Martín Piñate. Tiene la palabra el doctor Felipe Martín Piñate. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor secretario. Debo, en primer lugar, felicitar a los expositores, tanto a Patricia como Luis. Hicieron una exhibición extraordinaria con un abordaje empírico-analítico. Utilizaron un lenguaje predominante cuantitativo y fueron al fin último, como es el control de variables, de donde sacaron conclusiones y recomendaciones. Pero yo estimo que estas intervenciones tienen un gran interés histórico y académico, porque el paradigma que ellos han utilizado es lo que se llama positivismo lógico o concepción heredada de la ciencia, para que se entienda que la ciencia concebida de una manera pura, científica, no debe ser alterada en ningún momento. Concepto, por supuesto, que en los últimos tiempos ha variado y ha cambiado. Esta concepción heredada o paradigma newtoniano, cartesiano, es de larga data. Pero quiero significar, por lo que ustedes han expuesto, que después de 400 años, después de 4 siglos, sigue manteniéndose como guía en la investigación científica. Estos trabajos son extraordinarios. Y eso significa que sigue mandando en el terreno científico. Ha tenido sus variantes, concebido desde la concepción sensible de los griegos, donde se creó el empirismo, transformado en los momentos cuando nace la modernidad científica, cuando los ingleses, Francis Bacon, Hume, Berkeley, John Locke, crean el empirismo científico, se fortalece, se eleva, y cuando se le alegran los conceptos de René Descartes con el racionalismo, se fortalece más. Y entonces se crea una concepción monolítica muy fuerte de lo que es el positivismo. ¿Qué problemas tuvo? Fue aprovechado por políticos y también por comerciantes, por mercantilistas, por grandes capitalistas, para usar este paradigma como trampolín para sus beneficios personales. Digo esto porque la semana pasada se presentó aquí un trabajo de gran envergadura, de naturaleza científica 100%,
que fue expuesto por el doctor Eliezer Urdaneta Carrullo. Lamento mucho que lo haya presentado como una perla, porque es realmente un trabajo de gran magnitud y de alto alcance. Pero allí se demostró cómo el señor Hitler, seguidor de Mussolini, quería utilizar la medicina para sus propósitos políticos. Pues ese trabajo fue realmente de envergadura, científico, y en algún momento tenemos que reconocerlo como tal. Esta concepción heredada por esas amenazas políticas recibió el apoyo del Círculo de Viena, quien fue creado por Maurice Schilling, Karl Knapp, el mismo Albert Einstein, por Wittgenstein y por otros más que no recuerdo. ¿Por qué lo protegieron? Para hacerlo impermeable a las intenciones políticas y las intenciones mercantilistas. Hoy día, como acaba de decir la moderadora, este paradigma ha recibido modificaciones y tiene tendencia a flexibilizarse, a dar paso a paradigmas como de la complejidad, otros que utilizan otros valores de la cultura y del conocimiento para competir con el único valor que tenía el positivismo lógico, que era la verdad absoluta, la verdad científica, porque siempre excluyó a la concepción metafísica como la religión, el arte, el derecho, etcétera, etcétera. De tal manera que los felicito porque están en el camino correcto y gracias por traernos esas prendas. Gracias. Vía online tenemos en solicitud de palabra a la doctora Doris Perdomo de Ponce. Tiene la palabra la doctora Doris Perdomo de Ponce. Muy buenos días. Bueno, antes que nada, felicitar a ambos expositores. Ha sido un gran aprendizaje en la mañana de hoy. Yo tengo dos preguntas. Una, que si pueden ampliar en las láminas, vi que están utilizando inteligencia artificial o diríamos en la parte de salud digital en el país. ¿Qué tipo de inteligencia artificial están usando y qué resultados están obteniendo? Y por otra parte, ¿qué papel podría tener las redes sociales en este problema de salud que hay, sobre todo la telemedicina, las campañas de tipo comunitaria en prevención de salud y por la falta de un acceso que hay de medicina tradicional en nuestro país? Muchísimas gracias, eso es todo. El siguiente en derecho de palabra vía online, el doctor Saúl Kisser. Tiene la palabra el doctor Saúl Kisser. Muchas gracias por concederme el derecho de palabra y mi pregunta está relacionada con cómo disminuir el peso del embarazo como factor de infección aguda o crónica. Gracias. Volvemos a la parte presencial. Tiene la palabra el doctor Carlos Cabrera. Tiene la palabra el doctor Carlos Cabrera. Muchas gracias, señor presidente, señor secretario, por el derecho de palabra. Lo primero, felicitar a los dos exponentes, doctora Patricia Valenzuela, doctor Capote, excelentes presentaciones. Y tocaron un tema muy sensible y quiero aprovechar que tenemos estudiantes de pregrado en esta reunión. Las enfermedades transmisibles, sin lugar a dudas, en el embarazo tienen muchísimos problemas. Tanto que nosotros promocionamos que debe hacerse el control preconcepcional, desde antes de la concepción. Vine a hacer el proyecto de VIH-Sida de la transmisión vertical en la maternidad Concepción Palacio. Realmente yo estaba de director y fue un espectáculo ver cómo esa gente trabajaba. Pregunta sencilla. Debido a que las políticas públicas
pública me permiten hacer el cambio de paradigma, un cambio de paradigma crítico, reflexivo, ¿son ciertas esas políticas públicas y qué esquemas estamos utilizando nosotros ahora para la transmisión vertical de VIH y SIDA? Y quiero hacer esta referencia porque cuando los obstetras nos encontramos con una paciente en esta condición, que muchas veces ni lo sabemos, entonces aquí hay 3 personas involucradas, presencialmente, la gestante, el médico que la trata, que en un momento dado puede contaminarse, y un inocente, más inocente aún, el recién nacido, que es perfectamente prevenible. Entonces, ¿cuál sería el nuevo esquema o cuál es el esquema que estamos utilizando en la política pública? Y con eso creo que complemento lo que quería preguntar también el doctor Kisser y lo de la doctora Isa Müller. Muchas gracias por el derecho a palabra. Sí. Solicita la palabra el doctor Eduardo Morales. Tiene la palabra el doctor Eduardo Morales Briceño. Muchas gracias por haberme concedido la palabra, señor presidente, señor secretario. También me uno a la felicitación a la doctora Valenzuela y al doctor Capote. Y quisiera hacer 2 preguntitas. La primera, ya sabemos que la mayor frecuencia de las enfermedades están en los países de ingresos medios y bajos. Se presentaron excelentes estadísticas, pero mi pregunta es, ¿qué ha pasado con el hambre y la salud en los países? La primera. Y la segunda es, porque no se toca y es importante ahorita en ese aspecto, y la segunda es, ¿qué ha pasado también con la propuesta de la Organización Mundial de la Salud en relación a la reducción de 30% de la mayoría de los factores de riesgo? 30% de disminución de diabetes, 30% de disminución de hipertensión, 30% de disminución del alcohol y el tabaco en relación a la reducción de las enfermedades no transmisibles en la actualidad. Muchas gracias. Secretario. Sí, al doctor José Antonio Odeli. Tiene la palabra el doctor José Antonio Odeli. Muchas gracias por la palabra. ¿Me oyen bien? Sí. Yo tengo una primera pregunta. ¿Qué pasó con la vacuna triple para sarampión, difteria y tétano que se aplicaba en Venezuela en los años 60? Una segunda pregunta. ¿Cuál es la rata de mutación en los virus en Venezuela, la cual mata las vacunas? Y una tercera pregunta. ¿Qué pasó con la división de endemias rurales creada por el maestro Arnoldo Gabaldón, que acabó con la malaria en Venezuela y que en los últimos años hemos tenido más de 500.000 casos de malaria en el país? Gracias. Volvemos al doctor Miguel Sabe, estará disponible. Tiene la palabra Miguel Sabe, el doctor. Bueno, muchas gracias por el derecho de palabra. Mis felicitaciones a los ponentes. La pregunta mía es muy sencilla. Yo quería solamente saber si en las enfermedades crónicas no transmisibles existe un momento en el cual se considera o se inicia para ser crónica. Y la otra cosa que quería aclarar a mi compañero Capote, que él es racetista, no varguista. Muchas gracias. Solicita la palabra el doctor Israel Montes de Oca. Tiene la palabra el maestro Israel Montes de Oca. Muchas gracias por concederme la palabra. Estoy muy contento de oír las exposiciones, felicitaciones. Tengo 3 preguntas para ustedes. Para la doctora Belander, mencionó ella la pobreza como un elemento importante, un factor importante, sobre todo en Venezuela, para hacer posible la aparición de tantas enfermedades emergentes y reemergentes. La pregunta es si hay otros factores más importantes que la pobreza, o es la pobreza el interés, vamos a decir, máximo para la interpretación de los déficits que tenemos. Para el doctor Capote, lo siguiente:
Me llamó la atención, doctor Capote, la tercera causa de enfermedad no transmisible, el suicidio y el homicidio. ¿Será que estos eventos son consecuencia de las enfermedades no transmisibles, o sea, como comorbilidad asociada al suicidio y al homicidio? Es importante porque no tengo vamos a decir, la interpretación en este momento para pensar de que son enfermedades no transmisibles, o por qué se ubican dentro de la no transmisible. Y la última pregunta es la siguiente, en relación a la inteligencia artificial. Si es verdad que la inteligencia artificial puede hacer posible dar soluciones y algoritmos importantes para poder solucionar algunos de los problemas, pero resulta que en Venezuela es imposible que se puedan dar los big datos, o sea, los grandes datos, a la inteligencia artificial, como decía la doctora Miller. Ahí está. Aquí no existen estadísticas. ¿Cómo la inteligencia artificial en Venezuela se puede aplicar en este sentido? Muchas gracias. Solicita la palabra el doctor José Luis Ceballos. Tiene la palabra el doctor José Luis Ceballos. Muchas gracias por concederme el derecho de palabra. Felicitaciones a los expositores. Para el doctor Capote tengo algunos comentarios y preguntas. En estas cifras de causa de mortalidad, por supuesto, es la causa final de muerte, pero una que precede y es el primo móvil de muchas de ellas es la obesidad. Y sabemos que la diabesidad también. Eso no aparece y nosotros observamos andando por la calle en nuestro medio que la malnutrición existente ha aumentado el número de obesos en nuestro país. Todas las personas se ven barrigonas. Segundo aspecto es un aspecto de tipo sociológico, psicológico. Todos los que hacemos consulta privada y pública vemos que contra 10 mujeres que piden consulta, solo un hombre o aproximadamente lo hace. Bueno, ¿es propio de todas las de todas las culturas o es nuestra? Y por último, el cínico dijo que la vida es una enfermedad incurable. Todos nos vamos a morir. Alguien añadió que era de transmisión sexual. Bueno, eso es cierto. Pero siempre habrá una primera causa de mortalidad. La pregunta es, como índice de salud pública, ¿a qué edad se muere la gente del corazón, de los pulmones o de lo que sea? Muchas gracias. Vía online solicita la palabra el doctor Omar Reyes. Tiene la palabra el doctor Omar Reyes. Sí, buenos días. Gracias, señor presidente, señor secretario, por concederme la palabra. Felicitaciones a la Comisión de Salud, en especial al doctor Saúl Peña Arciniega, a los dos ponentes. Tengo una pregunta que es la siguiente. ¿Cuál es la concepción epistémica, ontológica y ética de la salud pública integral y calidad de vida en Venezuela? Muchas gracias y felicitaciones nuevamente. Gracias por concederme la palabra. Sí. Solicita la palabra el doctor Cuthberto Guarapo. Tiene la palabra el doctor Cuthberto Guarapo. Buenos días. Gracias por cederme la palabra, señor secretario. Dos cositas nada más. Primero, felicitar a mis amigos por sus interesantes charlas. A Luis Capote lo conozco desde hace mucho tiempo, amigo mío, y a la doctora pues la vengo conociendo ahora. Dos cosas. ¿En qué se fundamenta esa estadística? Tengo entendido que el informe epidemiológico de sanidad está muy atrasado, prácticamente hace varios años que no lo presentan. Y quisiera saber en el estado actual de este informe epidemiológico, para incluso poder hablar en estas conferencias sobre tratamiento y proyecciones. Y lo otro es, doctora, tengo entendido que usted en su exposición
cuando se refiere a experticia, se refiere a experiencia. El término experticia, corrijo, está dado para el peritaje en algunas cosas, no para en el caso de la experiencia. Entonces yo creo que eso se debiera de modificar de tal manera que su conferencia sea lo más limpia posible. Muchas gracias. Eso era todo. Sí. Solicita la palabra la doctora Luisa Peña. Tiene la palabra la doctora Luisa Peña. Buenos días. Muchas gracias al presidente y al secretario. Gracias por concederme el derecho de palabra. Realmente, ¿se oye? Sí. Las preguntas están en torno a las definiciones de salud. La doctora Valenzuela nos habló de una salud universal. O sea, habló de salud humana, salud animal y ecosistema. Y un poco asociando dentro de lo que es la medicina antropológica y dentro de lo que la medicina humana es inherente al ser humano, quisiera saber a qué se refiere con esa salud universal. Un poco para las aclaratorias de las definiciones que están usando en la actualidad. Y al doctor maestro de oncología le quiero preguntar en torno a los desafíos, como inversión para esa salud que actualmente aspiramos en nuestro país. Entonces, en esa prevención y promoción de la salud, ¿cómo sería el desafío de integrar en esas concepciones lo que es la dimensión espiritual del ser humano? Basándome, recuerdo a ustedes, en el concepto de 1998, en donde la Asamblea de Delegados incorporó este término a la definición de salud, biopsico, social y espiritual. Gracias. Gracias por concederme el derecho de palabra. Sí. Solicita el derecho de palabra a la doctora Enriqueta Sileo. Tiene la palabra la doctora Enriqueta Sileo. Muchísimas gracias, señor presidente y secretario, por concederme la palabra. Yo quería preguntar varias cosas. Creo que está apagado. ¿Sí? No repito. ¿Se oye? Sí, se oye. Ok. Bueno, felicitar a los ponentes y pregunto, tengo entendido que ahora no se usa el término de enfermedades crónicas no transmisibles, sino enfermedades no transmisibles. Eso sería un punto para aclarar. Segundo, hay estudios que demuestran que el inicio o el origen de las enfermedades no transmisibles tiene su origen en el periodo prenatal, exactamente en cuando ocurre la programación metabólica fetal. Y se ha demostrado que cuestiones de tipo, factores de tipo ambiental, especialmente los nutricionales, inciden en eso y se hace entonces que esa programación se vuelva irreversible. Pregunto, ¿cuáles serían los mecanismos o estrategias para que no ocurra esa irreversibilidad? Solicita la palabra el señor presidente Unido Urbina Medina. Muchas gracias, señor secretario. Primero, a unirme a las felicitaciones y además agradecerles que se ajustaron al tiempo, eso es importante para esta academia. En cuanto a la doctora, no tengo preguntas, sino comentarios. Lo que usted comentó, doctora Patricia, la confianza, ese es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que los países tengan confianza en sus instituciones, cualesquiera que sea. La principal es la de administración de justicia, pero por supuesto en salud. Si usted no le dice la verdad al pueblo, como usted bien dijo, usted no va a tener quien se apegue y quien de verdad confíe en lo que usted le está diciendo. Y las coberturas vacunales, como usted bien sabe, nos preocupan muchísimo, que en el último reporte de la OPS 2023, que es la que tenemos a la mano, sumando, restando y dividiendo, sacando los logaritmos neperianos, apenas llegamos a 48 a 50%. Entonces es marcador definitivamente para las enfermedades transmisibles. Y al doctor Capote, sí, ciertamente, y siendo el Caribe el epicentro de las enfermedades no transmisibles de acuerdo a la OPS,
como dijo la doctora Sileo, no se nos debe olvidar que el hecho de cuando ya yo tengo un diagnóstico de enfermedad no transmisible llegue tarde. Nos toca comenzar con la epigenética desde el momento de la concepción, por eso la importancia de los primeros 1000 días, y la OPS ya está hablando, de la OMS está hablando de los primeros 8000 días, para poder tener, y los pediatras, los médicos adolescentes, entregarle el testigo a los internistas cuando le toque ver lo mejor posible en nuestros pacientes que hayan sido evaluados desde el comienzo. Entonces yo creo que es importante tomar en consideración la epigenética, los primeros 1000 y los primeros 8000 días. Muchísimas gracias por su asistencia. Entramos a las respuestas a las preguntas formuladas. Señor presidente, ruego darle la palabra a los ponentes con un tiempo limitado de unos 15 minutos. Tienen la palabra ambos exponentes y pueden resumir algunas preguntas o agruparlas para hacer la respuesta concisa y precisa. Gracias. Bueno, lo saco. Ok, lo saco. Gracias. Ok. Primero, bueno, muchísimas gracias por el derecho de palabra y por las preguntas que nos han realizado. Voy a contestarle a la doctora Aisa Miller, que pregunta de dónde son las estadísticas. Los datos que les coloqué son del informe que se llama GAM, es el informe global de monitoreo del SIDA, tiene un capítulo venezolano, el monitoreo y el análisis de los datos lo hace ONU-SIDA, que es una agencia del Sistema de Naciones Unidas, y del Programa de Desarrollo de las Naciones, que es PNUD. Ambos tienen y hacen vida en Venezuela desde hace bastante tiempo, y Venezuela forma parte de lo que llamamos subvención para la respuesta mundial de VIH-Sida, tuberculosis y malaria. Los datos los datos que les coloqué es el informe 2024, que corresponden al análisis del año 2023. Se terminan los 12 meses, se terminan las 52 semanas epidemiológicas, se hace el análisis de los datos y se elabora el informe. En este momento se está elaborando el informe 2024, que debe estar disponible quizás para finales de este mes, y quien lo elabora es ONU-SIDA, junto con PNUD. Adicionalmente, ahí ellos usan un software de análisis para las estimaciones futuras. Ciertamente son números que preocupan, y por eso quise exponérselos a ustedes, y ese documento está disponible en la página web de ONU-SIDA, ONU-SIDA Venezuela. Ahí están los datos que corresponden pues a las metas, cuál es la brecha de Venezuela para alcanzar esas metas, y los detalles correspondientes a adultos, niños, embarazadas, etcétera. Espero haber aclarado eso. Gracias. Al doctor Felipe Martín Piñeda, muchas gracias por su comentario. De verdad que, repito, es un honor para mí estar con ustedes en esta mañana. A la doctora Dori Perdomo de Ponce preguntó sobre inteligencia artificial, particularmente para mi presentación, una parte era gamma, inteligencia artificial. Recordemos que la inteligencia artificial somos nosotros quienes la nutrimos de la información y la vamos personalizando según las búsquedas y según las solicitudes que se le hace. Ciertamente todos somos expertos de dominio cuando hablamos de Machine Learning, que es en parte lo que está detrás de la inteligencia artificial. Con respecto al doctor Saúl Kisser y al doctor Carlos Cabrera, el programa de transmisión de prevención de transmisión materno-infantil de VIH en Venezuela, yo también lo viví en ese momento que usted estaba en la maternidad, fue ejemplo para toda Sudamérica. Era 0% de transmisión vertical. Eso se fue perdiendo con el tiempo. Nosotros disponemos en el país, nosotros contamos en el país con un programa nacional de SIDA, hepatitis e infecciones de transmisión sexual, así se llama en la actualidad. Está vigente desde 1999,
que garantiza que sea gratuito el tratamiento antirretroviral, y esto se logra a través de una querella de la sociedad civil organizada que demanda al Estado venezolano ante lo que era la Corte Suprema de Justicia en ese momento. Y el mandato es que tiene que ser gratis y tiene que haber acceso universal para todas las personas que viven con VIH en el territorio nacional. En lo sucesivo hemos tenido este programa, pero en 2015, a partir de 2015 en Venezuela comienza a haber un desabastecimiento severo de antirretrovirales, lo cual impulsó a que, así como dentro de los 8 millones de migrantes venezolanos que hay por el mundo, se habla que por lo menos 20.000 de ellos son personas que viven con VIH, que fueron a otras fronteras para conseguir tratamiento antirretroviral. Los que no pudieron migrar murieron aquí, en nuestros hospitales. Esto empieza en 2015, 2016. Desde 2016, el Programa Nacional, que es dependencia directa del Ministerio de Salud, no compra antirretrovirales para Venezuela. En el 2018 se hace una alianza entre ONU-SIDA, Organización Panamericana de la Salud, y Sociedad Venezolana de Infectología y Sociedad Civil Organizada para que se trate de solventar la emergencia humanitaria compleja que se declara en esos momentos, y por supuesto afectaba de forma grave a las personas que viven con VIH, y empieza el Plan Maestro. El Plan Maestro garantizó durante 3-4 años tratamiento antirretroviral, y ese Plan Maestro ese Plan Maestro tiene fondos del Fondo Mundial. Y pasamos de Plan Maestro a ser subvención. Y es subvención para dar respuesta mundial a VIH, malaria y tuberculosis. Los antirretrovirales que hoy por hoy reciben las personas que viven con VIH en Venezuela son del Fondo Mundial, a través de ONU-SIDA, a través de la Organización Panamericana de la Salud. La Sociedad Venezolana de Infectología se ha encargado de escribir las guías de tratamiento antirretroviral para niños, adolescentes y adultos, prevención materno-infantil, y ahorita profilaxis preexposición y profilaxis posexposición. El esquema se ha modificado porque la intención es que la embarazada planifique su embarazo, haga su control prenatal, y si vive con VIH, llegue al embarazo indetectable, con una carga viral indetectable. Si la carga viral está por debajo de 50 copias, sostenidas 2 mediciones en 6 meses, no hay transmisión del virus al niño, al feto, pues, ¿ok? El tratamiento actual de antirretrovirales en Venezuela es una combinación de tenofovir, lamivudina y dolutegravir, un inhibidor de integrasa con una moderada alta barrera genética, excelente primera opción de tratamiento para personas que viven con VIH naïf en el mundo. Es decir, se acaba nuevo diagnóstico y se empieza así en el mundo, no en África, no. En el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en primer mundo se inicia de esa manera, con dolutegravir en alguna de sus presentaciones. Hay inhibidores de integrasa parenterales, pero es un buen esquema y es el que le damos a la embarazada. Si la embarazada no llega indetectable, el protocolo sigue exactamente igual, doctor. Sigue AZT, en ampollas, y si no hay ampollas, en tabletas, y el jarabe de sidobudina para el recién nacido expuesto. Y con eso la transmisión baja, usted lo sabe, prácticamente menos del 1%. El detalle aquí es que no hacemos diagnóstico. El detalle es que la embarazada no se le hace diagnóstico y no se le facilita dónde hacerse una prueba de VIH, porque la prueba de VIH en un laboratorio privado son $10. Y $10 puede significar comer o las vitaminas prenatales. Entonces, esa es una de las disyuntivas, pero ahorita hay muchas instituciones y ONG que hacen gratis la prueba de VIH, tercera generación ELISA, cuarta generación ELISA, pero eso no se ha modificado. Pero el objetivo es que nuestras embarazadas no lleguen no indetectables al final del parto. Eso principalmente es lo que queremos. La Sociedad Venezolana de Infectología recomienda realizar la prueba de VIH primero, segundo y tercer trimestre. El mundo recomienda primero y tercer trimestre. Pero nosotros no sabemos cuál es nuestra realidad y lo hacemos de esa manera.
Gracias por preguntar, porque es un tema que para nosotros es un punto de honor, lograr el 100% de tratamiento antirretroviral en nuestras embarazadas que viven con VIH. Ahora, el doctor, ya un momentico, yo los tengo aquí. El doctor José Antonio Odelli preguntó sobre la rata de mutación fíjense, la triple viral o la triple vírica, como la llama la Organización Mundial de la Salud, es sarampión, rubiola y parotiditis, ¿ok? Y ese esquema de vacunación sigue exactamente igual a partir de los 12 meses y luego se debe insistir en poner una segunda dosis, que puede ser a las 8 semanas, pero también hay un rango que puede ser de 1 año o 2 años. Cuando hay brotes epidémicos se recomienda que esa vacunación se haga a partir de los 9 meses. Y ahorita hay sarampión en el mundo. Y en Estados Unidos hay un problema epidémico, o sea, hay un brote epidémico importante, y además en México, que fue el concierto de Shakira, también hubo problemas porque se descubrió que un asistente al concierto tenía sarampión. Entonces se están haciendo todos los seguimientos que corresponden y por eso es importante insistir en la vigilancia epidemiológica, en entrenarnos en vigilancia epidemiológica y en invertir en vigilancia epidemiológica. La vacuna triple acelular bacteriana es tétano, difteria y tosferina. Ciertamente la primera dosis y la tercera dosis es marcador, es un indicador de país. Y las coberturas, como bien lo dijo el presidente, están muy por debajo de lo que se espera, por debajo incluso del 50%, la cobertura debería ser 95%. ¿Okay? El doctor Gabaldón, el sucesor del doctor Gabaldón y de toda la labor extraordinaria es el doctor Oscar Noya. Y él es el que está al frente de la institución que dirigió durante años el doctor Gabaldón. Y esa labor encomiable y esa insistencia en invertir en malaria, quizás el descenso en los casos de malaria ha sido por ese hombre que es el doctor Oscar Noya. Cabe destacar que en la actualidad Venezuela aporta 200.000 casos de malaria al reporte de Sudamérica, sigue siendo alto, pero en 2018 eran 450.000, 500.000 casos. ¿Okay? El doctor Israel Montes de Oca, gracias por su pregunta. Pobreza, sí. La pobreza es importante. ¿Y por qué? Porque además la pobreza va de la mano de saneamiento ambiental. Y yo insisto que el saneamiento ambiental es importante porque está descrito que el 50-52% de las personas que viven en el mundo evacúan al aire libre. Y esto, solamente pensar que no tienen un sitio donde evacuar, imagínense todas las infecciones que se pueden transmitir a la comunidad. ¿Okay? Entonces, el saneamiento ambiental es muy importante, el servicio de agua continua es importante y, por supuesto, la electricidad es importante porque la cadena de frío necesita electricidad para mantener y conservar todo lo que corresponde a vacunación. Sí. Luego, gracias el doctor Gutberto Guarapo por la sugerencia de experticia y experiencia, muy amable. La doctora Luisa Peña, definición de One Health o una sola salud. El mundo está caminando hacia esta definición. Hemos entendido que no solamente es la salud del ser humano, es la salud de los animales, es el ecosistema en donde vivimos. Porque el desarrollo urbanístico desmedido, sin contemplaciones de lo que sucede en nuestros ecosistemas, nos expone al ser humano a nuevos gérmenes, a aparición de nuevos microorganismos, a aparición o la reemergencia de nuevas infecciones, y un ejemplo de ello es el arco minero al sur del país. ¿Okay? Creo que eso entiende lo que es la deforestación, lo que es la tala, lo que es la destrucción de un ecosistema tan importante no solo para Venezuela, sino para el mundo. Y que de ahí, por el arco minero, a través del sur del país, entró sarampión,
entró difteria en el 2016, fue donde se diagnosticaron los primeros casos de estas enfermedades prevenibles por vacuna y que en la actualidad se regaron por todo el país. Entonces, también la salud de los animales, porque la resistencia a los antimicrobianos va de la mano de la salud veterinaria. ¿Por qué? Porque los animales reciben antibióticos por diferentes razones y eso además expone a que los microorganismos cambien sus patrones de sensibilidad. Por eso hablamos de One Health y vamos hacia una sola salud, y de hecho en el público está el doctor José Esparza, que además es uno de esos pioneros en divulgar esta definición. Y por último, porque ya le toca al doctor Capote, pero es que eran varias acá. Casi no le dejó tiempo. Ay, perdón, no fue mi intención. No, ya, listo. Muchísimas gracias y sigo a la orden. Bueno, muy bien. En primer lugar, quiero agradecer a todos los académicos que tomaron la palabra y nos felicitaron por la presentación. El agradecimiento, como ha dicho la doctora, es nuestro por la invitación que nos hicieron. Hay numerosas preguntas, eso entusiasma también cuando hay tantas preguntas de la audiencia. Hay una pregunta que me gustaría contestar, que es sobre el enfoque multidisciplinario, multiinstitucional y los derechos humanos. La mayoría de las organizaciones, tanto de las Naciones Unidas, los objetivos de desarrollo sustentable, etcétera, todos se hacen ese enfoque que tiene que ser multiinstitucional, es decir, la salud es un hecho multiinstitucional, que no solamente es el sistema de salud, sino el sistema de educación, el sistema de infraestructura, toda la infraestructura de un país, por supuesto, va a determinar si hay, y como lo ha dicho la doctora, claramente el problema de la ecología. Todo eso tiene que estar integrado porque todo eso forma parte de la salud y de la vida. Y eso es un derecho humano, ese proceso de buscar desde el punto de vista vital un bienestar para la mayoría de los habitantes o para la totalidad de los habitantes del mundo. Bueno, en relación a la inteligencia artificial, que es un tema que realmente nos apasiona en este momento. La inteligencia artificial está cambiando el mundo. No solamente es el learning machine, ya eso es pasado. El deep learning ya también es pasado. Ya estamos en el proceso de la tercera generación de inteligencia artificial, que es la que hace ya razonamientos propios. Pero lo más importante de la inteligencia artificial es que es capaz de manejar un volumen de información que jamás los seres humanos podríamos manejar. Por ejemplo, en el área de diagnóstico, sobre todo para oncología, pero también para otras patologías, el análisis de información relativo a imágenes que puede hacer la inteligencia artificial es de tal magnitud que es imposible para una persona con toda la experticia o experiencia que pueda tener en el área igualarla. Claro, la inteligencia artificial también comete errores, como los cometemos los seres humanos. Todavía no se ha llegado a esa perfección de un diagnóstico de una exactitud del 100%. Igualmente en imagenología de anatomía patológica, allí se está haciendo un avance extraordinario porque facilita, no es que va a quitar trabajo a los patólogos, que le va a facilitar el trabajo a los patólogos porque ya el enfoque está hecho de una manera determinante. Entonces esto va a ser muy importante para el mundo y sobre todo el desarrollo de nuevos medicamentos. Fíjense ustedes que por ejemplo en el área de antibióticos ha habido un atraso en el mundo por muchos años porque tal vez las empresas farmacéuticas consideran que la inversión que tienen que hacer es muy grande para el poco beneficio que podrían obtener y se dedican a invertir en investigación en otras áreas. Pero solamente en Brasil, que hicieron una investigación sobre nuevos antibióticos, la inteligencia artificial aportó datos de más de 100.000 moléculas que podían ser activas de acuerdo con todo el proceso de generación de moléculas nuevas que podían ser activas y examinaron 100 y 70 de ellas son promisorias y van entonces ahora a estudios de segunda fase para ver su potencial uso como antibióticos de la era moderna. En relación
Bueno, ya la doctora habló algo sobre la división de endemias rurales. Lamentablemente, pues ha habido un decaimiento en todo este proceso en el Ministerio de Salud y esto, lamentablemente, por falta de recursos, ha limitado enormemente el potencial que tenían estos servicios en un momento dado, especialmente en el área de malaria. Hay una pregunta de cuándo se considera una enfermedad. Esta se puede mezclar con la otra, el término enfermedades no transmisibles. Correcto, el término actual es el de enfermedades no transmisibles, pero el de enfermedades crónicas no transmisibles no se ha abolido, ese se sigue usando y muchos trabajos se expresan en ese sentido y de hecho las enfermedades crónicas, las enfermedades de este tipo no transmisibles por lo general abarcan un periodo de tiempo considerable o se quedan con las personas por el resto de su vida, por lo tanto el efecto de cronicidad es claro. Cuando preguntó Sade, creo que es muy amigo mío y creo que él cree que yo soy de la escuela Rasetti, porque yo estoy muy ligado también a la escuela Rasetti, es verdad, y me formé también como cirujano en el hospital universitario, pero yo soy realmente de la escuela Vargas, no fue ningún error del doctor Sollano. En cuanto al tema de los suicidios, ¿por qué aparecen en las estadísticas los suicidios y homicidios? No, los suicidios y homicidios son lesiones, eso no son enfermedades, pero en la estadística de mortalidad aparecen. Yo mostré las estadísticas de mortalidad general y por lo tanto hay que presentar los suicidios y homicidios porque son causas de muerte. Lo ideal sería no presentar causas de muerte, lo ideal sería presentar causas de enfermedades y morbilidad, pero como ya les dije, lamentablemente las estadísticas mundiales no dan alcance para poder hacer estimaciones serias. Es decir, cuando por ejemplo Globocan hace estimaciones de cáncer, esas estimaciones son muy serias, lo hace para todo el mundo y tiene un índice de seguridad de casi 95% sobre todo para las localizaciones de cáncer más frecuentes. Después hay algunas preguntas, muchísimas preguntas, esto es muy interesante. El problema de la obesidad. Sí, realmente la obesidad es un problema de salud importante. Tal vez no sea calificada así como una enfermedad, pero indudablemente es un problema de salud porque en primer lugar es un factor de riesgo para problemas importantes de salud, especialmente enfermedades crónicas. El problema que me pregunta la doctora, la académica Sileo, la doctora Sileo, la académica, sobre los 1000 días. Bueno, indudablemente que eso está analizado desde hace bastantes años, que los primeros días en la vida de un niño, tal vez el primer año, no llegaríamos a los 3 años, pero tal vez el primer año es fundamental para su desarrollo cognitivo y su potencial de crecimiento y su potencial de salud. Eso es evidente. Lamentablemente, en el mundo todavía existe un índice de pobreza muy alto que para algunos países supera el 50%, cifras pues increíbles. En Venezuela tenemos ahorita cifras de pobreza crítica que pueden estar alrededor de ese límite y no se ve tanto porque hay cierto tipo de alimentos que se distribuyen de una manera más o menos gratuita a la población, pero lo que hacen es que contribuyen al aumento del consumo de carbohidratos, pero realmente la proteína, que es el factor determinante, sobre todo en las edades iniciales, no se está consumiendo de la manera como debería ocurrir. Y allí pues eso va a ser un daño general. Y luego el proceso de la epigenética, pues por supuesto que lo entendemos. Eso tiene que ser de alguna manera a usar estrategias para tratar de evitar que esos factores ambientales que van a contribuir o que esas situaciones conductuales de la población que van a contribuir a aumentar su riesgo, eso disminuya. En cuanto al control de algunos factores de riesgo, como por ejemplo el tabaquismo, la Organización Mundial de la Salud ha hecho un trabajo considerable y en Venezuela, por cierto, tenemos una situación favorable porque aquí se han cumplido todas las expectativas y las metas del milenio en cuanto a tabaquismo. El consumo de tabaco lamentablemente disminuyó mucho en hombres, pero ha aumentado en mujeres. Entonces, y eso no solamente ha pasado en Venezuela, ha pasado en muchos países en el mundo. Entonces, hay que evidentemente utilizar medidas coercitivas
con aumento de impuestos para cigarrillos, para licores, que son las que han demostrado efectividad en el mundo, para alimentos demasiado cargados de sal o de azúcares, que todos sabemos que no son dietas favorables desde el punto de vista de la salud. Bueno, creo que con esto hemos dado, si hay alguna pregunta que me olvidé de contestar, por favor me lo dicen en este momento, pero creo que hemos hecho una revisión rápida de todas las preguntas que fueron muy interesantes y lamentablemente el tiempo siempre nos agobia y no nos permite pues extendernos en algunos aspectos que son realmente de interés. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los doctores Patricia Valenzuela y Luis Capote por estas maravillosas disertaciones que nos ofrecieron. Señor secretario. Señor presidente, hemos cumplido exitosamente la primera parte de nuestra sesión de hoy, de manera que ruego... Sí, pasamos a desconectar de YouTube y pasamos a la sesión administrativa.